2025 en FM Alternativa. Nuevos programas, las propuestas de siempre renovadas y un sinfín de posibilidades para multiplicar nuestra comunicación con energía, buena onda y toda la fuerza para encarar un 2025 lleno de desafíos. Quédate con nosotros, sumate, hacé tus propuestas, porque en FM Alternativa el 2025 viene recargado. Búscanos en nuestras redes www.fmalternativa.com.ar. FM Alternativa, la radio de tiempos de memoria. Mi nombre es Pedro Gibotoschi y pretendo ser narrador oral. Por eso le pedí al Centro Cultural Tiempo de Memoria que me permitiera hacer un programa dedicado a las narraciones orales, que se convirtiera en una ventana abierta, referidas a la literatura latinoamericana sin excluirla de otros orígenes, e incluido lo que denominamos el autorrelato, base creativa en la historia de la humanidad. Hoy, 5 de marzo de 2025, vamos a realizar el programa número 17 de Te lo cuento, en homenaje al Día de la Mujer, que es el próximo sábado. Aquí, con Oscar Ávila al mando de la operación y César Peralta en el control de la cámara. Una vez más, debo agradecer a mis hijas que me han ayudado en la música, en la compaginación, y es Mónica Paisao y Ana Pasión, como le gusta llamarse a ella, en su tarea de disc-jockey. Bueno, la cosa es así. Hoy vamos a contar acerca de una de las primeras feministas de la historia que, por razones que no alcanzo a comprender, es ninguneada por los partidos políticos de izquierda y aún por las feministas actuales. E incluso también hay que señalar que los sindicatos no la mencionan para nada. Ella nació 24 años después del estallido de la Revolución Francesa, pero entre tanto pasaron cosas y surgió Napoleón. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. Yo encontré este pequeño libro publicado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la editorial Desde la Gente. Bueno, algo me llamó la atención. Entre tanto, entonces, me voy enterando. Su padre, Mariano Tristani Moscoso, coronel al servicio de España, nacido en Arequipa, Perú, viviendo en Bilbao, conoce a Teresa Lainé, a quien se unió tal vez en la iglesia, pero ante la invasión francesa se trasladan a París. Junto a él vivía su hermano, Pío Tristán. Así lo conocimos los argentinos, que ante la Revolución Francesa se vuelve a su Arequipa y vuelve a estar al servicio del rey de España. En ese momento estaba a las órdenes del general Goyeneche. Luego comenzó a combatir contra nuestras fuerzas criollas. Ojo, recordar las batallas de Tucumán y Salta, donde fue derrotado y no fue fusilado, a pesar de que
de lo que solicitaba el coronel Dorrego. Pasaba que el general Belgrano había estudiado con Don Pío en España y solo lo obligó a jurar que nunca más empuñaría las armas contra nuestras fuerzas. Pero lejos de ello, nos derrotó en Vilcapugio y Ayohuma. Bueno, volviendo a nuestra heroína, que se llamaba Flora Celeste Teresa Enriqueta Tristán y Moscoso Lainé, que nació el 7 de abril de 1803, que tuvo un hermano mayor, fallecido muy niño, que siendo niña ella no tenía estudios, solo su instrucción familiar. Ocurre la muerte de su padre en forma inesperada, cuando tenía tan solo 4 años, dejando a su familia en el desamparo económico, debido a que en la huida de Bilbao perdieron sus propiedades, o sea, los franceses se hicieron cargo de todas las propiedades en España. Y algo muy importante, todo antecedente de su relación matrimonial. Consecuencia, su madre trabaja para mantener a sus hijos luchando contra la miseria. Es entonces que ya adolescente Flora comienza a trabajar en el nuevo taller de litografía, utilizando sus innatas capacidades artísticas. El dueño era André Chazal. Este muy prontamente se enamora de la belleza de Flora, quien tenía 17 años y él 24. Ella también se enamoró. Hay correspondencia amorosa que lo muestra, pero siempre le reclamó a su madre el haberla incitado a su matrimonio a los 18 años. Fue en 1821. Chazal era alcohólico y violento. Le reclamaba a Flora su permanente lectura de los libros que pasaban por el taller y le fueron permitiendo desarrollar su cultura, como Lord Byron o Charles Fourier. Alguien importante en su vida fue Aurora Dupin, que en sus escritos firmaba George Sand, luchando en favor del divorcio y la tenencia de los hijos. Chazal, cada vez más violento, ella decide abandonarlo junto con sus 2 hijos y embarazada. Tengan presente que se había anulado el divorcio. Queda sola para mantener a Ernest y a Lynn. Visto esto, ella tiene tan solo 22 años y comienza su verdadero derrotero, que no va a ir más allá de otros 22 años más. Es precisamente por esos años que escribe: supe durante 6 años de aislamiento todo lo que condena a esta mujer que se separa de su marido, en medio de una sociedad que, por lo más absurda de las contradicciones, ha conservado viejos prejuicios contra las mujeres colocadas en esta situación. Excepto un número pequeño de amigos, nadie cree en lo que la mujer dice. Excluida de todo por la malevolencia, no es en esta sociedad que se enorgullece de su civilización, sino una desgraciada paria, a quien se cree demostrar favor de cualquier manera cuando no se la injuria. Así escribirá en el prefacio de Memorias de una paria. Vamos viendo los hechos en su casa natal, en la Rue Black, y en vida de su padre fue visitada particularmente por Francisco de Miranda,
que acompañaba a un flaco compatriota llamado Simón Bolívar, junto a su guía y maestro, ese gran pedagogo Simón Rodríguez, si nos referimos a lo político. Y en la lucha ambiental de entonces venían Alejandro von Humboldt y el médico Amado Bonpland. Allí está parte de su formación y antecedentes que llegan a Karl Marx y Federico Engels, que terminan defendiendo sus escritos, los de Flora, para la Unión Obrera, con la publicación de un libro que se llamó La Sagrada Familia, apoyándola contra Bruno Bauer y su hermano, que eran simples críticos desde su machismo. Ella les explicaba a los obreros que ellos debían tener su propio periódico como herramienta de lucha. Es entonces que escribe La emancipación de la mujer, publicado tras su muerte como Testamento de la Paria. Así se llamaba a sí misma. Antes de eso, busca denodadamente trabajo. Así es como se inicia como dama de compañía y preceptora de niños. Así en 1826 es que viaja a Inglaterra con una familia, dejando a sus hijos al cuidado de su madre. Ya en Londres conoce las experiencias colectivas de Robert Owen, asiste perpleja a los debates en Hyde Park, a los desfiles, a los mitines y también a las represiones. Desde París, Chazal pretendió obligarla a regresar, amenazándola con quitarle sus hijos. En tanto, en los últimos años, Flora ha logrado que su tío rico de América respondiera a sus cartas. Es así que cuando cumplía 30 años, se embarca en Burdeos en el buque Mexican, cuyo capitán, Zacarías Chabrier, ya lo conocía por haber llevado correspondencia de su familia a Arequipa. Ese tío, criollo como su padre, era conservador y realista hasta el final. Tanto es así que así lo conocimos nosotros en la Guerra de la Independencia. Tenía también su historia. Él había compartido con su padre las campañas contra Tupac Amaru. Flora, en su viaje, intenta recuperar la herencia correspondiente a su padre, don Mariano. Ese viaje de varios meses de navegación le hicieron intimar con el capitán Chabrier, que se enamoró de ella, la protegió e incluso le ofreció matrimonio. En tanto ella se encerraba en su camarote, leía con fervor, incrementando su cultura. Así conoció a Lamartine, a Hugo, a Walter Scott, volvió a releer a Byron y a Voltaire. En principio fue muy bien recibida por la familia Tristán, pero el viejo Pío era muy duro. Ella recurrió a abogados, incluso a juristas de la Corte Suprema, pero la falta de documentos hace que solo lograra una muy modesta pensión. Todos esos meses en Perú le permitieron observar, interiorizarse acerca de la sociedad peruana, de sus mujeres en particular. Muchas experiencias que vuelca en su libro Peregrinaciones de una paria, con la que logra buena acogida en Francia. Pero no resulta extraño que, llegado algunos ejemplares a Arequipa, a Perú, esa sociedad retratada en su despotismo, la miseria y la corrupción, fueran quemados en la plaza pública. Mujer, si te han crecido las ideas
muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales. Ya en su regreso, Flora publica panfletos feministas y ya en relación con ideólogos socialistas inicia campañas a favor de las mujeres. Lucha contra Chazal, que ha logrado quitarle su hijo Ernest, mientras debe cambiar permanentemente de domicilio. La policía la acosaba y Chazal también, protegiendo a su hija Aline, porque la ley le reconoce plena patria potestad al hombre y ningún derecho a la mujer, a pesar de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, eso es lo que se fue perdiendo en esa estructura social. Los enfrentamientos y protestas obreras cunden en París y otras ciudades. Los obreros de Lyon levantan barricadas, luchan contra la policía. Flora escribe: ¿por qué no se le conceden todos los derechos a la mujer y por qué se le paga a esta salarios de hambre? La prostitución es una monstruosa consecuencia del estado social imperante que no desaparecerá mientras este estado no se modifique. Si ustedes admitieran que la mujer recibiese la misma educación que el hombre, que ejerciera las mismas funciones y empleos, no se vería arrastrada precisamente a eso, la prostitución. En lo personal, Flora decide rechazar la propuesta del capitán Chabrier y continúa su vida tan solo con la compañía de Aline. Y allí ocurre lo terrible. Chazal secuestra a Aline siendo ésta aún puber. Sufre el acoso de su padre borracho. Flora logra hacer un juicio donde hasta Ernest, el hijo, colabora contra Chazal, porque habiendo vivido sus propios sufrimientos, es lo único que le queda por hacer. Así logra recuperar a sus dos hijos y darles una vida digna. En 1836, su novela feminista Memphis logra éxito de público, sobresale en el ambiente intelectual. Su lucha con Chazal no ha terminado. El hombre exasperado por su derrota, el 10 de septiembre de 1838, la espera en la puerta de la Rue du Bac, esa casa familiar, y le dispara un pistoletazo en la espalda. Flora es internada y a Chazal lo llevan preso. Pero antes de ser condenado a muerte, logra zafar. ¿Cómo? Gracias a un escrito publicado por su propia víctima. Petición para la abolición de la pena de muerte, escrito por Flora Tristán. Flora se repone y viaja a Londres, y en 1939 publica Paseos por Londres, que está lejos de ser turístico, sino testimonial, y así se adelanta a otro libro célebre, La situación de la clase obrera en Inglaterra, de Federico Engels. Gracias a una suscripción pagada por sindicatos, escritores, por modistas y lavanderas, por actores y políticos amigos, en 1843
publica La Unión Obrera. 4 años más tarde, Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista. Bueno, es precisamente esa idea la misma que años más tarde florecería en la consigna Proletarios del Mundo Unidos, por la que Flora emprende su gira, la gira a través de Francia. Los obreros la llaman la mujer Mesías. En Lyon, donde los trabajadores la veneran, uno le dice: casi todos hemos leído La Unión Obrera, madame. Bien hecho, pero ahora lo que quisiéramos es conocer a su autor. Lejos de ofenderse, ya que la obra lleva su firma, Flora deja que le brote una sonrisa. Comprendo, compañero, es usted muy sagaz. Más adelante se lo diré. No tuvo mucho tiempo. Burdeos, primavera de 1844. Flora Tristán escribe en su diario: hace 8 días que me encuentro aquí con 2 malos pares de zapatos. Tengo los pies constantemente húmedos y me siento enferma. Pero en mi posición misionera no tengo tiempo de enfermarme. Ella apenas si puede mantenerse sobre sus pies. La prensa local la describe como un demonio. El médico no acierta con su diagnóstico. Una forma atenuada de cólera, pero el estado de colapso de la enferma podría obedecer a otros cuadros. Su historia personal se apagará pronto. El 14 de noviembre de 1844. Pero a ella le habrá bastado para dejar escritas estas palabras: la clase obrera tiene derecho a existir y a que las demás la respeten. Reconocimiento de la propiedad de los brazos, pues en Francia hay 25 millones de trabajadores que no tienen más propiedad que esa: derecho al trabajo para todos los hombres y todas las mujeres. Reconocimiento de la igualdad de derechos para el hombre y la mujer como medio de constituir la unidad humana. La emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores. Al margen de toda esta tragedia, voy a comentar algo que suena un tanto humorada, otra por irreverencia y un mucho por machismo. El artista Paul Gauguin Chazal Tristán, su nieto, hijo de Aline, dice muy jocoso: era una señora algo fantasiadora. Se dedicó a la causa obrera, una sabionda socialista o anarquista que probablemente no sabía cocinar. Proudhon decía que ella tenía genio. Lo único que yo puedo asegurar es que era muy linda y muy noble.